Estamos de regreso en Evas Urbanas. Hoy abordaremos el tema, como les comenté al inicio del programa, sobre los mandatos del amor. Estamos invadidos del romanticismo que provoca el Día del Amor y la Amistad. Sin embargo, también hay que reflexionar al respecto del amor, del manejo de las relaciones de pareja. Para ello, hemos invitado a la psicóloga Adriana Trillos y a la periodista Alejandra Sequeira, quien también colabora con la revista Alice. Precisamente tomado de la revista Alice este artículo que me pareció muy interesante de compartir. Bienvenidas, ¿cómo están? Gracias, Cristiana. Gracias. Me encantó leer este artículo y todos los artículos de la revista Alice pueden leerlos en www.alice.com.ni. Sobre los mandatos del amor. Alejandra, vos realizaste el artículo. ¿Qué te motivó a hacer exactamente, digamos, y sobre todo lanzarlo en febrero, en el mes del amor y la amistad, sobre los mandatos del amor? Bueno, de hecho no es fortuito. La revista siempre está trabajando sobre temas de coyuntura, entonces como venía febrero o mayo, puede ser el mes de las madres, trabajamos algo sobre eso. En este caso febrero, que se celebra el Día del Amor y la Amistad, quisimos abordar un tema sobre esto, pero no haciéndolo, digamos, desde los convencionalismos que ya estamos acostumbrados a escuchar y a ver en la televisión. Entonces empezamos a investigar pues sobre ciertos aspectos que no son tan tocados, digamos, del amor, pues. Sobre todo cuestionarse pues cómo nosotros queremos o amamos a la otra persona, y de esa inquietud que tuvimos para realizar el artículo, pensamos en una fuente especialista que nos pudiera hablar al respecto. Entonces contactamos a la psicóloga Adriana Trillos, y ella pues nos dejó deslumbrado con todo su conocimiento y su experiencia, porque descubrimos unas cosas súper asombrosas sobre los mandatos del amor, que son precisamente como estos mensajes que te dicen cómo debes de querer, de qué manera, en cuánto tiempo, o sea, te dan como pautas para hacerlo, pues. Un mensaje que te prohíbe o te dice así lo tenés que hacer de tal forma, pues. Nunca yo pensé, pues para mí esto es súper nuevo, que uno aprendía a amar de esa manera, con los mensajes que te daban las personas. Pero ve que aquí lo vine a descubrir con este tema y fue súper aleccionador y increíble, pues todo lo que pudimos saber al respecto. Y es una forma de celebrar el amor en el 14 de febrero, pues, en el sentido de que entre más claro tengamos el asunto, entre más podamos nosotros revisarnos sobre cómo queremos a las personas y cómo quiero que me quieran, vale la pena celebrarlo definitivamente. En el caso de las premisas, de las directrices, de los mandatos del amor, ¿qué nos podés comentar al respecto? ¿Cómo es que nacen los mandatos? Bueno, yo creo que una de las características principales del mandato, como decía Alejandra también, es la idea de que surge como un mensaje, pero más también como un mensaje que ordena cosas, que te dice qué hacer y cómo hacerlas, incluso a quién amar. Por eso la orden de la heterosexualidad es uno de los que mencionamos en el artículo, porque no solo estamos destinados a amar a alguien, sino a alguien del sexo opuesto, ¿no? Se supone que esa es una de las primeras órdenes, y ya desde ahí va determinando también la forma en cómo vos vas a manejar tus sentimientos, tus afectos, cómo los vas a administrar. Yo no estoy segura de cómo eso se contrasta estadísticamente con los matrimonios o los divorcios, sino más en cómo se manejan los conflictos, en cómo nos manejamos públicamente, cómo se comercializa el amor también. O sea, sí es importante celebrarlo, pero creo que también vale la pena pensar el amor. Y de ahí surge la idea de cuestionarlo, debatirlo, que entremos en contradicción, ¿por qué no? Pero para reflexionarlo y reacomodarlo. Porque los mandatos rigen tu vida prácticamente. Entonces surgen un montón de ideas también a partir de ahí, de cómo se puede hacer eso, y quien lo dice, pues tiene que ser una voz autoritaria la que te lo dicta, ¿no? Un poco lo mencionamos ahí también, pues tal vez en primer lugar las figuras que más reconocemos y que son como las más influyentes, pues son las de la familia, ¿no? El padre, la madre, pero también todas las figuras que están detrás de eso. ¿Ya? ¿Quiénes más representan la autoridad en nuestras vidas, en la forma en cómo nos relacionamos con las instituciones? Pues también, ¿no? La escuela, la iglesia, los medios de comunicación, ¿no? De cómo todo eso lo determina también. Y
y es un bombardeo. No se trata de darle una connotación catastrófica, pero sí de dar cuenta de la magnitud que tiene ese poder, porque es poderoso, que incluso está en las leyes, ¿no? En el sistema judicial. ¿Quién se tiene permiso para casarse y quién no? ¿No? Y de qué forma entonces el matrimonio legitima el amor, si no, no es amor de verdad, por ejemplo. Es interesante cómo a veces perdemos de vista todos estos aspectos. Por ejemplo, conversando anteriormente con psicólogas, es sobre que no nos han enseñado o no nos educaron para amar. Entonces, ahí viene, o sea, es muy de fondo y es un tema bastante amplio. Sin embargo, por ejemplo, algunos de los mandatos que es, si ya después de los 30, si ya te casas después de los 30, es como que qué barbaridad, ya te están como presionando, o si no tenés, o si decidiste no tener hijos, o si decidiste tener una pareja de X religión diferente a la que es común en la gente. Entonces vivimos como con esa serie de mandatos, de cosas que a lo mejor, bueno, han sido heredados y heredados, pero hasta qué punto, por ejemplo, como sociedad nosotros podemos ir rompiendo eso sin caer en la discordia con nuestros padres, por ejemplo. Eso está difícil. No entrar en contradicción es lo complicado. Yo creo que la contradicción es necesaria precisamente para provocar ese choque de poderes, porque hay puntos que simplemente no se pueden negociar, ¿ya? Porque también forman parte de nuestro bagaje histórico y cultural. Creo que los mandatos existen porque tienen su lógica y su razón de ser, y es que son una herramienta de control social. De otra forma, pues sería más fácil, ¿no? Sería más fácil escabullirnos, escaparnos de ellos y modificarlos a nuestro beneficio, pero no, pues son un control social porque ese es el orden también en el que se supone que debemos funcionar. De otra forma es catastrófico, nos va a ir muy mal, pues es eso, ¿no? Es más por eso que nos cuesta tanto modificarlo. Pero pues una de las herramientas que también hemos discutido, ¿no? En nuestras conversaciones y mientras hacíamos este trabajo es que podemos utilizar la desobediencia a nuestro favor. Pero la desobediencia también es una actitud que no es aceptada socialmente, que incluso desde pequeños pues tiene una connotación negativa, ¿ya? Porque el que desobedece es mala persona, es una mala niña, un mal niño, ¿ya? Y sobre todo las mujeres pues somos las que somos educadas más a la obediencia, ¿no? A la sumisión hacia aceptar cosas que no siempre queremos. Entonces, la revolución es inevitable. Si queremos cambiar las cosas y tener un rumbo diferente, tenemos que contradecir. Y más allá de eso también, pues como decía, ¿no? ¿Qué significa para una mujer quedarse sola? Es involucrar a otros hombres en su vida, por ejemplo, y en qué la convierte eso, ¿no? Si ya tiene hijos, entonces estos hijos, ¿qué ejemplos van a obtener de las otras parejas que vaya a tener? Y podemos hacer un ensayo bien amplio de los diferentes posibles escenarios que se comienzan a visualizar y que en todo caso causan ese pánico. Dicen, no, pues una mujer no se puede dar el lujo de divorciarse y hacer lo que quiera con su cuerpo y con su vida. No podemos, ¿no? Porque ni quiera Dios. Entonces, ahí surgen un montón de ideas más también. Pero fíjate que también es súper interesante porque yo le preguntaba a Adriana, o sea, cómo nos llegan a perjudicar estos mandatos. Y en algunos casos, no, lo comentábamos, ¿no? Este mandato de tenés que soportarlo todo, así como ya te casaste, ahora tenés que soportarlo todo y aquí te tenés que quedar en esta casa y aguantar de todo. Ahí puede ir indiferencia, maltrato, cualquier cosa, ¿no? Y que vos bien lo decías, a veces muchas madres o padres refuerzan eso y tal vez cuando uno tiene el problema va y lo buscan, lo que hacen es mandarte de regreso a tu casa bajo el mandato de estás casada, tenés que soportarlo todo. Entonces, ¿hasta qué punto estos mandatos pueden tener consecuencias, o sea, físicas, emocionales sobre uno? Pues el problema es que como están aceptados socialmente, eso es la normalidad y la normalidad no se cuestiona, pues, o no se acostumbra a cuestionar. Y cuando no te los cuestionas, entonces pasa todo, pues, y uno lo acepta. Es increíble, por ejemplo, cómo se contagia a veces el hecho de que si se casó mi mejor amigo, se casó la otra, yo también me entusiasmé con un novio que tal vez no estoy viendo que no es
y porque a veces incluso nos damos cuenta cómo es aquella pareja desde el inicio, desde que estás empezando a tener una relación afectiva, y aún así nos atrevemos a casar tal vez contagiados de un entusiasmo colectivo, por decirlo de alguna manera, y no porque verdaderamente hayamos hecho una reflexión, es la persona con la que pretendo vivir el resto de mi vida. Y así es como venimos viendo en la sociedad que aquí las madres solteras criando sus hijos, el padre no está ausente, y cómo se va distorsionando entonces la familia y los problemas que conlleva el que no esté papá y mamá y que los niños tengan ese choque de la separación. Vamos a indagar un poco más sobre este tema, vamos a ir a un corte comercial, pero enseguida regresamos.